Buenos días. Nos vamos a poner de pie y vamos a empezar cantando levantados por Jesús. Podéis sentar. Hoy Proverbios 15, del 23 al 33, va a leerlos Leo. Buenos días a todos. Proverbios 15, 23 a 33 dice: El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartirse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra al corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová en enseñanza de sabiduría, a la honra precede la humildad. Oremos. Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias que podamos todos estar aquí escuchando tu palabra. Te pido que nos den la oportunidad para compartir el Evangelio con otros y que si tú quieres que ellos acepten el Evangelio. Y Señor, te pido que tengamos un buen tiempo de comunión después del culto. Te pido esto en tu santo nombre. Amén. Nos ponemos de nuevo de pie y vamos a seguir cantando 10.000 razones. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré
alma cantará de tu amor sin final. 10.000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Y hoy vamos a cantar una canción que antes no hemos cantado, que se llama Canta al Señor. En Cristo viviré, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca deje de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra, poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca deje de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra, poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Y antes de la predicación vamos a cantar Grande es tu fidelidad.
Buenos días a todos. Bueno, ahora vamos a pedir que los niños de cuarto de la EPO hasta los bebés que vayan a la clase con Grace. Muy bien. Pues a mí me encanta esa canción que hemos cantado al final. Grande es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Uf. Una letra muy, muy preciosa, ¿no? Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de sermones. Se llama Jesús es suficiente. Ya hemos pasado 4 semanas, eso va a ser la 5ª semana, el 5º mensaje sobre Colosenses. Y estamos todavía en Colosenses 1, pero hoy vamos a salir de Colosenses 1, ¿vale? Entonces vamos a hablar hoy de un tema que es la lucha. La lucha. No la lucha libre, ¿vale? No vamos a poner las máscaras, ¿no? Como los luchadores. Pero vamos a hablar de la lucha espiritual. Y encontramos el pasaje en Colosenses capítulo 1. Empezamos con versículo 25 y terminamos con el versículo 5 de capítulo 2, ¿vale? Entonces yo voy a empezar con el versículo 25 y luego vamos por ese lado con los jóvenes y leemos cada uno un versículo. Si quieres leer, no tienes que leer, no es una obligación. Cada uno lee un versículo hasta que terminamos con el versículo 5 de capítulo 2. Si tienes Biblia, bien. Si quieres buscarlo en una Biblia física y no la tienes, pues hay Biblias en los asientos y también ponemos los versículos en la pantalla. Muy bien, el versículo 25 de Colosenses 1 dice: de la cual fui hecho ministerio según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Elizabeth, ¿tú puedes empezar? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Muy bien, vamos a orar. Para decir gracias otra vez por ese momento que tenemos para quedar juntos en ese sitio, no solamente para cantar esas alabanzas, aunque son importantes, sino para enfocarnos en tu palabra. Ayúdanos a entender exactamente lo que Pablo está escribiendo a los colosenses y también lo que nos está enseñando tu Espíritu Santo a través de esos versículos que hemos leído, para que podamos realmente dejar a Él obrar en nuestros corazones para hacer los cambios que tienen que hacer, para que nosotros podamos salir de ese salón de culto no igual que hemos entrado, sino cambiado, con el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Ayúdanos a entender lo que es la lucha para que nosotros no desmayamos en el momento difícil de nuestras vidas, en las complicaciones de la vida, sino que seguimos adelante, confiando plenamente en tu Hijo Jesucristo, no solamente por nuestra salvación, sino por todas nuestras necesidades diariamente que tenemos, que son cotidianas, ¿no? Y también por el poder que nos hace falta para luchar la batalla, la lucha espiritual. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Para darnos un poco más de claridad acerca de la situación en que estaban los colosenses, la gente en esa iglesia en Colosas,
tenemos que entender algunas cosas acerca de la ciudad de Colosas. Normalmente, cuando empiezo un estudio de sermones o una serie de sermones, normalmente empiezo con una predicación que es como una preparación para que podamos entender acerca de la iglesia o acerca de la situación, acerca de la historia, el trasfondo de lo que estaba pasando con esa gente. Pero he esperado hasta hoy porque vamos a hablar de la lucha y para realmente entender lo que era la lucha que tenían esos colosenses, tenemos que entender un poco más de la historia de esa ciudad. Entonces yo quiero leer algo que ha puesto, creo que conocéis, el pastor americano que es John MacArthur, que ha escrito muchos libros y creo que muchos de vosotros seguís a él. Pero me encanta lo que puso él acerca de la historia y el trasfondo de esa iglesia. ¿Vale? Voy a leerlo. Colosas era una ciudad de Frigia. Si quieres ver en el mapa de tu Biblia, vas a notar dónde está Frigia, en la provincia romana de Asia, ¿vale? Estamos hablando de lo que es hoy día Turquía. A unos 160 kilómetros al este de la gran ciudad de Éfeso, ¿vale? En la región de las 7 iglesias de Apocalipsis 1 a 3. Entonces, vemos Colosas, esa ciudad, en esa misma zona donde están mencionadas las iglesias, las siete iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 3. La ciudad se encontraba junto al río Lico, no lejos de donde fluía en el río Maender, ¿vale? No sé si estoy diciendo esto bien, Maender. El valle Lico se estrechaba cuando llegas a Colosas, esa valle estrechaba en Colosas a una anchura de unos 3 kilómetros más o menos, ¿vale? Y el monte Cadmo se levantaba de más de 2.400 metros sobre la ciudad. Entonces estamos hablando de una ciudad preciosa, una ciudad importante en el momento, en un sitio muy estratégico, ¿vale? ¿Lo he dicho bien? Bien. Una ciudad que tenía mucha belleza natural, ¿no? Los ríos que estaban ahí, el monte grande que estaba ahí sobre esa ciudad. Y fue una ciudad realmente importante en su momento. Colosas era una ciudad próspera en el siglo V a.C., cuando el rey persa Jerjes o Asuero, en este capítulo 1.1, marchaba a través de la región. La lana negra y los teñidos hechos por los depósitos de Tisa, ¿vale?, que se encontraban en la área, eran productos importantes, no solamente por la ciudad, sino por lo que es toda la zona y lo que era la humanidad en ese momento. Además, la ciudad estaba situada en una unión de principales rutas de comercio del norte al sur y del oeste al este. No obstante, para el día de Pablo, el camino principal había sido redirigido a través de la ciudad cercana de Laodicea. Lo estoy diciendo. Laodicea, así. Y de esa manera dejaba la vuelta a Colosas y la llevó a un declive y a que las ciudades vecinas como Laodicea, y esa ciudad va a ser mucho más complicado, Herópolis, ¿vale?, prosperaban. La verdad es que Colosas era una ciudad muy importante en su momento, pero había un momento en que el Imperio Romano cambió la ruta para no pasar por Colosas, sino por pasar por esas otras ciudades que hemos mencionado, y que esas ciudades empezaron a prosperar en el momento y Colosas empezó ese como declive económico. La ciudad de Colosas no solo sufrió aquel declive debido a ese cambio de ruta, sino también sufrió algo muy importante de entender, un terremoto increíble. El historiador Tácito registra el terremoto en el 7º año de Nerón.
Nerón fue emperador de Roma desde 54 hasta 68 después de Cristo, lo que sitúa el terremoto alrededor del año 61, ¿vale? Después de Cristo. Entonces, yo sé que son muchas fechas, mucha información, pero todo tiene un propósito, ¿vale? Entonces, la ciudad de Colosas, no solamente la ciudad de Colosas, sino la valle. Entonces, Colosas ya estaba en ese declive económico por el cambio de ruta, y luego vino ese terremoto en el año 61 después de Cristo, y el libro de Colosenses fue escrito alrededor de 62 a 63 después de Cristo. Entonces, después de ese declive, después del terremoto, la ciudad todavía estaba recuperándose de esa cosa catastrófica, ¿no? Que pasó en la ciudad. Entonces, los creyentes de Colosas no solamente sufrieron los maestros falsos que hemos hablado antes, quienes estaban enseñando que Jesús no era suficiente, sino también sufrieron bastantes cosas debido a la condición económica, y también físicamente sufrieron por el terremoto. No sé cuánta gente realmente murieron en ese terremoto, pero fue algo que cambió la forma en que estaba funcionando la ciudad. El sufrimiento es una cosa universal en el cristianismo. No solamente por lo que está fuera de tu control, pero también lo que hay en tu control, en tu vida. El sufrimiento es universal en el cristianismo. En nuestro pasaje, Pablo comparte 3 cosas. Él está compartiendo por qué está sufriendo, es lo que hemos visto al principio de lo que hemos leído. Y luego un poco más adelante vemos que él comparte a quién estaba proclamando, ¿vale? Estaba proclamando a Cristo, ¿no? Y por eso estaba sufriendo. Y también él comparte cómo estaba trabajando en el ministerio del Evangelio. Estas cosas que Pablo compartió nos enseñan algunas verdades sobre el ministerio del Evangelio. Y eso es lo que vamos a tocar más adelante. Cuando digo el ministerio del Evangelio, no estoy haciendo referencia a lo que hace el pastor, o lo que hago yo como el pastor aquí en la iglesia, sino que cuando hablamos del ministerio del Evangelio, estamos hablando de toda la iglesia, no solamente una persona, no solamente los que están en liderazgo, sino estamos hablando de toda la iglesia involucrada en realmente hacer el ministerio del Evangelio. El ministerio del Evangelio fue dado a la iglesia, no solo a algunos hermanos. Mateo 28, 18 a 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos que recordar, eso es antes de subir al cielo. Él estaba dando ese mandamiento a los que estaban ahí observándole. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando Jesús dice esto, no solamente a los discípulos, sino a todos los que estaban ahí en esa colina, donde estaban observando al Señor, pues estaba diciendo que tienen que hacer discípulos, predicando el Evangelio, para que ellos puedan poner su fe en el Señor Jesucristo, para que sean bautizados y luego enseñados en todas las cosas que el Señor les ha mandado. Eso implica que también que tienen que compartir el Evangelio con los demás. Entonces, cuando estamos hablando de que el ministerio del Evangelio es para todos, es realmente para todos. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, es Pablo hablando con Timoteo, un pastor, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que este pastor tenía que enseñar a otras personas que eran fieles a Dios para que también sigan el mismo patrón que estaba siguiendo Timoteo, predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio. En Hechos 1:8 vemos Jesús con un grupo grande de sus seguidores y les avisó acerca del ministerio del Evangelio. Hechos 1:8 dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es Jesús hablando a un grupo bastante grande en la ciudad de Jerusalén, antes que él ha ido para subir al cielo. Y estaba diciendo, pues tenéis que quedar aquí hasta que salgo yo para que venga el Espíritu Santo, y Él va a daros el poder para que podáis ser testigos en todo sitio aquí en este mundo. Entonces sabemos que no fue solamente para los discípulos, sino que fue un mandato, un ministerio para todos los creyentes. Entonces el ministerio del Evangelio es para toda la iglesia. Vamos a echar un vistazo a lo que Pablo nos está enseñando acerca del ministerio del Evangelio. ¿Vale? Esa lucha, porque vamos a ponerlo como nombres que podemos utilizar como como un intercambio, ¿no? La lucha o el ministerio del Evangelio, porque realmente el ministerio del Evangelio es una lucha. Primeramente, Pablo los enseña acerca del precio del ministerio del Evangelio. El precio del ministerio del Evangelio. El primer versículo, creo que deberíamos empezar con el versículo 24, ¿no? He dicho 25, perdón. Vamos a echar un vistazo al versículo 24. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. A mí me encanta esa parte cuando dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esto significa que él estaba sufriendo, ¿no? Cuando dice padezco para vosotros, es decir, que ha pasado por cosas malas. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo habló mucho sobre el precio del ministerio del Evangelio en su vida, en su ministerio. Él habló mucho de lo que él pasó por servir a Cristo con su vida. Vamos a echar un vistazo a algunos versículos. Gálatas 6, versículo 17. De aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que él sufrió la crucifixión como Jesús? No. Pero estaba diciendo que él sufrió como Cristo. Recordamos que él fue azotado muchísimas veces por su nación, por los judíos. Él sufrió encarcelamientos, y vamos a hablar de esas cosas más adelante, pero él trae en su cuerpo las marcas, el sufrimiento de Cristo, que fueran marcas del ministerio del Evangelio. Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que pasó en su vida, toda su educación, todo su estudio, todo el honor que este hombre ha recibido en su vida antes de conocer a Cristo, está diciendo que lo ha perdido por Cristo, porque Cristo es mucho más importante que la enseñanza. Y dice que lo tengo por basura. Es una pérdida. Una gran parte de su vida perdió. Pero gracias al ministerio del Evangelio. Es un precio, ¿no? Según Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está haciendo referencia al sufrimiento en el momento que estaba pasando en su vida por servir a Cristo. Y luego llegamos a 2 Corintios capítulo 11. Vamos a ver exactamente cómo fue el sufrimiento de Pablo. 2 Corintios 11, 23 a 28. ¿Son ministerios de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo nos ha dado una lista de todo lo que sufrió en su ministerio, pero lo hizo para servir a su Señor. Fue un precio que él tuvo que pagar. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él no estaba haciendo esa lista para compartirlo con la iglesia en Corinto, para decir, pues, qué carga tengo, ¿no? No estaba quejando de lo que tenía que hacer por el ministerio. No estaba quejando del sufrimiento que él pasó en su vida para predicar el Evangelio, sino que estaba diciendo, lo hago con gozo porque yo quiero que el Evangelio avance. No quiero que mi vida sea un obstáculo del Evangelio, sino que quiero que mi vida sea, no sé cómo explicarlo, que el Evangelio se avance a través de mi vida, incluso en el sufrimiento. Entonces Pablo pagó un precio bastante alto. Y lo que nos comparte aquí en el versículo 4 es que él sufrió para el Evangelio. Cuando Pablo dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, es una frase un poco interesante, ¿no? Porque a la primera vista puede ser que entendemos que había algo que faltó en el sacrificio de Cristo, pero no está diciendo que la salvación no está completa en Cristo y a través de su sacrificio. Porque tenemos que recordar lo que ya hemos estudiado. Colosenses 1:14 dice, en quien, está hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo ya ha predicado, Pablo ya ha enseñado a los colosenses que tenemos el perdón de pecado, tenemos la redención, ya hemos sido reconciliados a Dios, no por algo que hacemos nosotros, sino por su sangre derramada en la cruz. Y por eso tenemos el perdón de pecados. Entonces Pablo ya había predicado eso, ya ha enseñado eso, que nosotros tenemos que confiar en Él y solamente en Él. Entonces, ¿por qué dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Por qué dice esto? Vamos a verlo. Pablo sabía que la salvación era solo por la sangre de Jesús. Pablo sufrió en su carne no para completar la salvación, sino para comunicar la salvación. Porque Jesús en ese momento no estaba aquí físicamente en la tierra para ir pueblo por pueblo predicando. ¿Ves las marcas? ¿Ves mi sufrimiento? Lo he hecho por vosotros, para morir por vosotros, para traeros la salvación que podéis tener, el perdón de pecado. Entonces lo que faltó de las aflicciones de Cristo era otras personas que estaban dispuestos a realmente compartir, incluso en dar su vida y sufrir para comunicar el Evangelio. Hay un precio que tenemos que pagar por comunicar el Evangelio. Quizás que no sea como Pablo, que tienes que sufrir físicamente con azotes y naufragio y cosas así. Puede ser cosas más emocionales. Puede ser cosas como enfermedades. Puede ser cosas que normalmente están fuera de tu control.
pero vas a sufrir. Si realmente quieres que Dios usa tu vida y lo que Él quiere hacer es usar tu vida para predicar el Evangelio, realmente vas a sufrir. Es un precio que tienes que pagar. Y eso no fue una cosa que solamente pasó a los discípulos, sino que Jesús avisó a sus discípulos que iban a sufrir por el Evangelio. Mateo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Suena bonito? La verdad es que no. Cuando dice tome tu cruz, es decir, que vas a sufrir. Tú tienes algo en tu vida que tienes que hacer para seguir a Cristo. Hay un precio que tienes que pagar. Tienes que negar a ti mismo, es decir, que no voy a pensar en mí mismo, sino que voy a pensar en los demás. También Jesús dijo en Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Gracias, Maestro, gracias, Jesús, por entregarme a la tribulación. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¡Qué bien! Hemos elegido el buen maestro, el buen pastor. Hemos seguido a este hombre 3 años y medio y ahora nos están diciendo que vamos a sufrir por él, no por lo que hacemos nosotros, sino que por seguir a él, por su nombre, ¿vamos a sufrir nosotros? Pues sí, es el precio del Evangelio. Si realmente queremos ser involucrados en lo que es el ministerio del Evangelio, el ministerio de Jesús en este mundo, hay un precio que tiene que ser pagado. Eso no implica que eres un buen creyente o no. Eso no es para que podamos decir a nuestros amigos y compañeros, pues, mira lo que he sufrido. Estoy bien, ¿no? No. Tenemos que recordar que Pablo dijo en Filipenses 1:12, no tengo el versículo ahí, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No es para que nosotros podamos decir orgullosamente, mira. Sino es para que el Evangelio pueda avanzar. Si realmente no has sufrido como creyente, o que no estás sufriendo, ¿sabes por qué? Porque el Evangelio realmente no está predicado a través de tu vida. Los que realmente están involucrados en el ministerio del Evangelio, que realmente quieren que Jesús sea magnificado y glorificado a través de su vida, tienen que pagar el precio. No hay otra forma de hacerlo. Pero también Pablo nos enseña el propósito del ministerio del Evangelio. Ya hemos hablado del feo, ¿no? De las cosas feas del ministerio del Evangelio. Que hay sufrimiento. Pero ahora vamos a hablar del propósito del ministerio del Evangelio. Porque el sufrimiento no es para nada. Es para un propósito. ¿Cuáles son los propósitos del ministerio del Evangelio? Hay 2. Para empezar, establecer a los creyentes. Establecer a los creyentes. ¿Qué significa establecer a los creyentes? Es realmente edificarles para que sean más firmes en su fe. Colosenses 1, 25 a 26, de lo que hemos leído, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que él está en el ministerio del Evangelio compartiendo lo que antes ha sido ocultado para que los demás puedan ser firmes en su fe. A mí me encanta cuando dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es decir, que había una falta de enseñanza, había una falta de entendimiento, había una falta en la gente que eran creyentes y que Él vino en el ministerio del Evangelio para predicarles el Evangelio aún más para que puedan entender perfectamente lo que es la palabra de Dios. Colosenses 2, versículos 3 a 5, lo que hemos leído. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué teníais que decir esto? Recordamos, había falsos maestros que estaban en la zona enseñando que Jesús no era suficiente para ellos. Entonces Pablo estaba ahí en el ministerio del Evangelio, predicando la palabra de Dios completamente para que ellos puedan tener bien conocido la palabra de Dios, la doctrina que hay en la Biblia, para que no sean fácilmente engañados por los falsos maestros. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El ministerio del Evangelio, el sufrimiento que pasamos para llevarlo a cabo, es para establecer los creyentes. Realmente para que ellos tienen una base firme de la doctrina, que saben exactamente lo que creen y que tienen la fe bien puesta en Jesús, que no están buscando a los demás, no están buscando a otras cosas, no están buscando lo que puede ofrecer el mundo, sino que están buscando las cosas de Dios. El ministerio del Evangelio implica el establecimiento de los creyentes. Colosenses 2, versículo 7. No hemos leído el versículo todavía, pero a mí me encanta. Creo que lo conocéis. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Jesús. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. A mí me encanta cuando dice, como habéis sido enseñados, es decir, que había una falta de entendimiento que ellos han aprendido más tarde después de su salvación. Entonces el ministerio del Evangelio implica el establecimiento de los creyentes. 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nosotros no podemos establecer a nosotros mismos, sino que Dios tiene que establecernos a través de la predicación de su palabra. Andy Stanley, un pastor de una iglesia muy grande, dice, la madurez espiritual se mide en términos de fe perseverante, no de comportamiento perfecto. Vamos a volver a decir esto otra vez. La madurez espiritual se mide en términos de fe perseverante, no de comportamiento perfecto. Es decir, que lo que Dios está buscando es fidelidad. Lo que Dios está buscando es perseverancia en la fe, firmeza en tu fe. No que seas una persona perfecta. Sabemos que en los ojos de Dios que somos perfectos, que somos santos y somos creyentes. Pero seguimos viviendo en un cuerpo de una naturaleza pecaminosa. Y vamos a seguir pecando. Aunque no queremos pecar, aunque tenemos poder para resistir el pecado en nuestras vidas, vamos a pecar sí o sí. Pero que podemos hacerlo y tratar con el pecado y seguir adelante con fe. Que no dejamos el pecado traer más consecuencias en nuestras vidas. Que no dejamos el pecado
pasar mucho tiempo antes que realmente lo confesamos a Dios, para que podamos tener esa relación con Dios abierta e íntima. Lo que es un fe perseverante es cuando pecamos, tratamos con el pecado, para que podamos mantener esa relación abierta con Dios. Howard G. Hendricks dijo: la Biblia es el medio divino para desarrollar la madurez espiritual. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo podemos ejercer nuestra fe aún más? Es prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. El ministerio del Evangelio no es solamente aquí que vamos a hablar ahora sobre la presentación del Evangelio a los incrédulos, sino que es para establecer a los creyentes. Como hemos hablado muchas veces antes, el Evangelio no es solamente la puerta para entrar en la salvación, sino es la entrada a toda la vida cristiana. Y la vida cristiana se basa en el Evangelio. Pero también el ministerio del Evangelio es para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículos 27 a 28 de lo que hemos leído. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces Dios quería fortalecer a los creyentes para que ellos realmente puedan conocer las riquezas de su gloria y que ese misterio de Jesús, de la iglesia, todo eso puede ser manifestado entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiere hacer esto en nuestras vidas para que los demás puedan ver Cristo como es. Dios, el Todopoderoso, hecho hombre para morir por nosotros, y que ahora es la esperanza del hombre. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestado a todo hombre y enseñado a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, que el ministerio del Evangelio no solamente para establecer a los que ya tienen su fe puesta en Jesús, sino es también para que a través de la gente, de los creyentes, los que están en la iglesia, que están firmes en la fe, pueden presentar este Jesús gloriosamente para los demás, para que ellos puedan ver lo que es la gloria de Jesús. La población del mundo hoy es, y me tenéis que corregir, ¿vale? 7.800 millones de personas. ¿Lo he dicho bien? Estamos hablando de ceros, de muchos ceros, ¿vale? 7.800 millones de personas que viven ahora mismo. Bueno, eso fue en marzo, entonces eso puede ser que había cambiado un poquito. Pero estamos hablando de un montón de gente que vive en el mundo hoy. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Si el ministerio del Evangelio implica un establecimiento de los creyentes, pero también implica que tenemos que predicar el Evangelio a los demás que son incrédulos y que hay esa cantidad de gente en el mundo, ¿por qué estamos esperando que otra persona lo hace por nosotros? Estamos estudiando los miércoles cómo presentar el Evangelio, cómo podemos prepararnos para realmente dar respuesta a todos los que nos preguntan por la razón por la cual tenemos esperanza, ¿no? ¿Por qué estamos esperando? ¿Por qué decimos que, bueno, eso no es mi don, pues yo voy a dejar a otra persona hacerlo? No, cada creyente tiene que compartir el Evangelio. Cada creyente tiene que estar involucrado en realmente presentar a Cristo a este mundo. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Primero Reyes 8:60 dice, a fin de que
todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Que tenemos que hacer el trabajo de predicar el Evangelio hasta que todos los pueblos de la tierra pueden reconocer que Jesús es Dios y que solamente hay un Dios, no muchos dioses en minúscula. Es posible en nuestro día que todo el mundo puede conocer quién es Dios y quién es Jesús. Tenemos la tecnología para llevarlo a cabo. Tenemos los medios para hacerlo. Tenemos la riqueza en el mundo para llevarlo a cabo. Pero nosotros estamos tan cómodos que sentamos aquí en nuestras manos en las sillas y decimos, pues es para otra persona, no para mí. El precio que tienes que pagar por el ministerio del Evangelio, parte del precio o el propósito de ese precio es predicar el Evangelio a los incrédulos. No importa que tienes miedo que van a burlar de ti. No importa que piensas que eres incapaz de hacerlo. Tienes tu testimonio. Puedes compartirlo. Y si sientes incapaz, pues vengas al miércoles para que tú puedas aprender qué versículos son buenísimos para compartir. ¿Cómo puedo usar mi testimonio? ¿Cómo puedo presentar el Evangelio de una forma eficaz, ¿no? Dios quiere que todos los pueblos de la tierra conozcan que Él es el Dios Todopoderoso. Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que fijar en cómo hablamos con los incrédulos. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso no es solamente para la iglesia. ¿Cómo podemos hablar con los demás aquí en la iglesia? Debemos saber cómo tratarnos como hermanos en la iglesia. Pero también eso implica a cada uno, aunque está en la iglesia o aunque está fuera, tenemos que saber cómo hablar con ellos. Efesios 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El propósito del precio que tenemos que pagar por la lucha en que estamos en el ministerio del Evangelio es que tenemos que predicar el Evangelio a los incrédulos. Y que tenemos que hacerlo ahora, ya, porque estamos acercando al tiempo de la vuelta de Jesús, de la segunda venida. No soy profeta y no voy a poner fecha, pero podemos ver lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Hay gente que están muriendo cada día, no solamente por COVID, sino que en los días normales hay gente que están muriendo todos los días que no conocen al Señor Jesucristo. Pero que no queremos hacer lo que debemos hacer como creyentes, o porque no queremos sufrir, o que no queremos involucrarnos en los dos propósitos. Yo quiero edificar a los creyentes. Es mi don, es lo que me trae gozo. Bien. Pero eso no implica que no debes hacer el otro propósito también. Y muy buenas noticias. Vamos a hablar ahora del poder del ministerio del Evangelio. Según Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos que tener temor sobre lo que Dios nos está mandando a hacer, porque nos ha dado este espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos llevar a cabo lo que Él quiere en nuestras vidas. ¿Qué es la fuente de poder? Pues es lo que vemos en versículo 29 y versículo 1.
para lo cual también trabajo, luchando según, a mí me encanta esto, la potencia de Él. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo sabía muy bien que él no podía hacer nada en su poder. Él no podía hacer nada lo que Dios quiere en su vida con su fuerza. Él sabía que el poder para hacerlo, el poder para seguir luchando por el ministerio del Evangelio era de Él, de Jesús. No podemos depender de nuestro poder ni fuerza. No podemos hacer el ministerio eficazmente de Dios, el ministerio del Evangelio, bajo nuestro poder. Podemos hacerlo por un momento, un ratito, pero ¿sabes lo que va a pasar después? Pues fallamos de una forma increíble. Cuando estamos mirando a lo que hay en nosotros para llevarlo a cabo, pues siempre vamos a fallar. Pero cuando decimos que Jesús es suficiente, incluso en este momento, aunque estoy sufriendo, veo el propósito del sufrimiento, aunque pienso que no soy capaz, yo sé que Dios es capaz. Cuando realmente descansamos en su poder, pues no hay nada que podemos hacer, que no hay nada que puede pararnos. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que ni podemos imaginar lo que Él es capaz de hacer a través de nuestras vidas con su poder. No hay nada más potente en esta vida de un creyente 100% dedicado a vivir según el poder de Dios en su vida. No hay nada más potente en este mundo. A.B. Simpson dijo, nuestro Dios tiene recursos ilimitados. El único límite está en nosotros. Nuestro pedir, nuestro pensar, nuestra oración son demasiado pequeños. Nuestras expectativas son demasiado limitadas. ¿Creéis que el Dios que servimos, el Dios que nos salvó, es el Dios todopoderoso? ¿Creéis esto? ¿Sí o no? Sí. Vale. Está bien decirlo. Ahora es el momento para poner los pies en el suelo para vivirlo. Está bien llevar la bandera diciendo, pues Dios es todopoderoso, pero ¿qué estás viviendo? ¿Estás viviendo según tu poder? ¿Estás viviendo según lo que Dios ha puesto en ti a través del Espíritu Santo en tu vida? ¿O estás realmente viviendo la vida cristiana, disfrutando la vida, que es muy tranquila, tengo muchos hermanos en la fe, qué bien, soy bastante cómodo? Y luego cuando viene una tormenta, pues tu vida está como boca abajo, ¿no? O patas arriba, no sé cómo decirlo. Tenemos que dejar a Dios abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que Él puede hacer. Para que podamos ver exactamente lo que Él nos está pidiendo. Tenemos una visión muy limitada. Vale. Como ese caballo, ¿no? Que tiene, ¿cómo se llaman estas cosas para bloquear su visión? ¿Cómo es? ¿Orejeras? Vale. No sabía el nombre. ¿Sabe por qué hacen esto? Para que el caballo no está asustado por lo que está pasando a su alrededor. Pero nosotros vivimos la vida cristiana así. No quiero ver lo que está pasando por ese lado. No quiero ver lo que está pasando por ese lado, porque me va a dar miedo.
Abrimos los ojos para que podamos ver exactamente lo que Dios quiere en nuestras vidas. No quiero que esa iglesia sea limitada por nuestra visión. No quiero que, como creyentes aquí en 2 semanas, que estamos pensando, pues 2 semanas es un sitio difícil. Lo es, pero no importa. Yo sé que vivimos en un tiempo, en una época muy complicada, por el COVID. Pero no desmayamos en esto, porque tenemos el Dios Todopoderoso que puede cambiar todo en un momento y que puede protegernos. No debemos vivir la vida cristiana según el miedo que sentimos, sino que debemos vivir la vida cristiana según el poder de Dios. Tenemos que abrir los ojos. Y también vemos el efecto del poder de Jesús en el ministerio del Evangelio. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sabe lo que es el efecto del poder de Dios actuando en nosotros y a través de nosotros? Tranquilidad y unidad. Tranquilidad y unidad. Es decir, que no vamos a ser como Pedro en el momento cuando estaba ahí andando por las aguas, ¿no? Fijando en la tormenta. No. Salimos al barco, pisamos sobre las aguas, seguimos andando a Dios y tenemos tranquilidad aunque estamos en medio de tormenta, aunque estamos en medio de sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que no está en nosotros el poder andar sobre las aguas. Eso solamente está en Jesús. Que Él nos hace aptos y capaces de hacerlo. No por lo que hay en nosotros, sino por lo que hay en Él. Vivimos en un mundo, creo que lo que estamos viendo ahora mismo en mi país, en los Estados Unidos, lo que es el racismo, lo que está pasando con toda la inseguridad en ese momento, las manifestaciones que no son manifestaciones, sino razones para robar y hacer cosas, para hacer daño a otras personas, para juzgar a otras personas. Y ¿sabe lo que pasa? Que el poder de Dios puede sanar todo esto. Y es algo tan bonito que tenemos el ejemplo en la iglesia. Que Jesús dijo a sus discípulos que es a través de cómo tratamos el uno con el otro en la iglesia que la gente va a conocer que somos de Dios. A través del amor, aunque sufrimos, aunque pasamos mal, aunque enfadamos de vez en cuando, aunque frustramos de vez en cuando, pues tratamos con amor. Buscamos soluciones. Eso me encanta de la iglesia. No hay otro sitio aquí en este mundo donde puedes encontrar esto. Restauración. A mí me encanta. El efecto de poder de Jesús en el ministerio del Evangelio es tranquilidad y unidad. Recordamos que eso no es de la ausencia del sufrimiento. No. Estamos hablando del ministerio del Evangelio. Empezamos con el precio, el sufrimiento. Y luego sabemos el propósito que estamos sufriendo. Y sabemos que podemos aguantar el sufrimiento por el poder de Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo qué está compartiendo Pablo con los colosenses? Jesús es suficiente para la prueba actual en tu vida. Para cada cosa que necesitas, Jesús ya te ha dado el recurso.
Pablo compartió con los colosenses la lucha del ministerio del Evangelio. Hay un precio que tiene que ser pagado en el ministerio del Evangelio. ¿Quién realmente está dispuesto a pagarlo? El sufrimiento es real. Si no estás o nunca has experimentado el sufrimiento espiritual que puedes experimentar o que debes experimentar en el ministerio del Evangelio, pues tienes que preguntarte, ¿realmente estoy involucrado? Podemos tener ánimo sabiendo que el sufrimiento tiene propósito de establecer a creyentes y también a predicar el Evangelio a los demás que no son creyentes. Y gracias a Dios que no estamos solos. Dios no nos dice, pues tenéis que hacer esto, pero que tenéis que hacerlo solo y según tu poder y tu fuerza. No, nos ha dado todo lo que nos hace falta en Él. Tenemos que recordar, eso no está puesto en las diapositivas, pero Mateo 28. Yo sé que estamos mirando mucho a estos versículos, ya lo hemos mencionado en el mensaje. Son palabras de consuelo, no solamente de acción, de que tenemos que hacer cosas, pero también que son palabras de consuelo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder en el cielo y también aquí en la tierra. Y luego sigue, por tanto, por esa razón podéis ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y eso es el consuelo, no solamente que tenemos el poder gracias a Él, sino también dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aunque a veces vas a sentir solo, aunque a veces vas a sufrir incluso a las manos de otros hermanos en Cristo, tenéis que saber una cosa. Si eres cristiano, no hay ningún sitio donde tú puedes estar sin Cristo. No hay ningún momento cuando estás fuera de su mano. No hay ningún momento cuando no tienes acceso directamente a Él y a su poder. Aunque vamos a sentir solos de vez en cuando, tenemos que saber, el ministerio del Evangelio no depende de nosotros, sino depende de Él. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias por ese día que nos has dado. Gracias por la certeza que tenemos los pecados perdonados a través de la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. Gracias que nos has puesto en el ministerio del Evangelio, que no es una opción, que nosotros tenemos que vivir el Evangelio sí o sí. Ayúdanos realmente a desear ser involucrados 100% a lo que tú quieres hacer en este mundo y que dejamos a ti hacerlo a través de nuestras vidas. No queremos ser el obstáculo. No queremos ser una iglesia que quedamos así con la membresía que tenemos y no avanzamos en el Evangelio en este pueblo, sino que somos creyentes que realmente queremos ser 100% involucrados en lo que tú quieres hacer aquí en Dos Hermanas. Ayúdanos, Padre, ser dispuestos a pagar ese precio de sufrir físicamente, emocionalmente, como sea, para llevar a cabo tu propósito
es establecer creyentes y también presentar todos perfectos a Jesucristo, que es predicar el Evangelio a los incrédulos. Ayúdanos a descansar en tu poder para llevarlo a cabo. Hemos visto muchos creyentes caer en la tentación, dejar sus vidas ser llevadas por el pecado, o solamente tirar la toalla, que no quieren luchar más. No queremos ser así. No juzgamos a los demás, pero no queremos ser así. Queremos seguir adelante y la única forma que podemos hacer esto es hacer todo lo que nos pides hacer, pero lo que tenemos que hacer a través de tu poder. Ayúdanos a verlo claramente y entrar en la lucha o seguir luchando, pero que sabemos bien claro que tenemos que luchar. No hay otra opción. Ayuda a cada creyente que está aquí a decidir, pues voy a seguir adelante. Voy a involucrarme en el ministerio del Evangelio 100%. Voy a ser dispuesto a pagar el precio. Voy a intentar establecer creyentes y predicar el Evangelio a los incrédulos. Y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer a través del poder de Cristo actuando en mí. Es mi petición no solamente por mi vida, sino por cada creyente que está aquí. Ayúdanos en estas cosas. Te pido, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, con verdad, la gran lucha a la que tenemos que enfrentarnos. Pero como también dice la palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que el Señor nos ayude en esta gran lucha, porque realmente, quizás ahora más que nunca, las circunstancias que están ocurriendo en el mundo trae consigo a que debemos de tener más cargas para llevar el Evangelio a todos los sitios. Muy bien, pues vamos a recordar una vez más nuestros anuncios. Ya sabéis, los grupos comunitarios que tienen los jóvenes. Va a tener un sábado, el primer sábado del mes, y que ya se avisará con tiempo la hora y demás, dependiendo también de las actividades que vayan a hacer, comer juntos, en fin, y del estudio que ellos están dando, que es del Salmo 51. Los miércoles, que viene muy bien con la predicación de hoy, seguimos estudiando pues la Gran Comisión, y con ese tómatelo en serio. Así que, ¿quieres prepararte para llevar esa Gran Comisión? Pues los miércoles aquí a las 7:30. Y recordamos que siguen estando los trataditos de Por tanto vi, y están ahí en el mostrador. Todo el que quiera puede coger libremente para hacer ese reparto. Y bueno, la ofrenda, que ya sabéis que solemos hacer también ahora. Cogemos sobres, marcamos si es para las misiones y depositamos a la salida, ¿vale? Y un último anuncio, que se ha puesto ahí en el mostrador también una hoja para apuntarse para voluntarios para la limpieza del local. Se hará 2 veces en semana, ¿vale? Muy bien, pues por mi parte nada más, una oración y pasamos a esta última canción antes de finalizar. Señor y Padre, gracias una vez más por esta predicación, Señor. Gracias por este tiempo juntos en comunión con los hermanos. Gracias por estas canciones. Gracias, Señor, por poder ofrendar para ti, Señor. Y gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Sigue tú guardando esta tu iglesia. Ayúdanos a tener esa carga, a glorificarte, Señor, y que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Bendícenos. En tu nombre. Amén.
Nos ponemos entonces de pie para cantar, he decidido seguir aquí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Espero que paséis un buen resto de domingo. No,